Bien, chicos, buen día a todos. Empezamos con la clase de la unidad número 5. Voy a hacer presentación de pantalla. Me avisan si la pueden ver, por favor. Ahí se ve. ¿Alguien que me avise, por favor? Sí, se ve, profe. Muy Sí, bien, profe, ahí se ve. gracias. Bueno, entonces hoy vamos a ver la unidad número 5 que hace referencia a todo lo que es la parte de nutrición microbiana, ¿sí? Que ustedes algo ya han visto en el laboratorio y la idea es básicamente profundizar algunos conceptos o relacionar, digamos, la parte práctica con la teoría. Y en este caso, los que yo les puse, digamos, en la primera diapositiva es mostrarle cómo crecen los microorganismos, ya sea en un medio artificial o en un medio natural, ¿sí? Ustedes fíjense en acá, tenemos el tronco de un árbol donde están creciendo unos hongos que se llaman hongos de sombrero, o también se les denomina macromicetos. Y acá tenemos una naranja, a la cual, digamos, está prácticamente colonizada por hongos. Pueden haber hongos, pueden haber levaduras. Nosotros a simple vista no podemos decir qué son, porque lo único que vemos es un aspecto verde, blanquecino, donde suponemos que hay microorganismos. Ahora, ¿qué tipo de microorganismos? No lo podemos saber a ciencia cierta, ¿sí? Y en este lado tenemos una placa de Petri que ustedes ya han visto, ya la conocen, y donde tenemos microorganismos que han crecido. Ahora, estos microorganismos pueden digamos, provenir de diferentes partes. Lo puedo haber aislado, supónganse, del aire, de una muestra de agua, de una muestra de suelo, no sé, o sea, la verdad que desconozco. Pero ustedes, digamos, acá ya tienen, digamos, una primera aproximación, o sea, ¿qué es lo primero que les puede llamar la atención en esta parte? Las características de las colonias, fíjense. Primero, el color. El color ya en algunas no es el mismo, o sea que es un dato importante. La forma de la colonia, fíjense en estas bien circulares con estas que tienen unos bordes sinuosos. El tamaño de la colonia, en algunos casos es variado, que también puede ser un dato para diferenciar colonias. Entonces, nosotros acá, digamos, ya tenemos varios grupos de microorganismos que no sabemos qué son. Si son bacterias, si son hongos, si son levaduras, no puedo decir a primera vista qué son. ¿Está? Ahora, ¿por qué han crecido estos microorganismos en esta placa? Porque esta placa tiene lo que nosotros llamamos un medio de cultivo, el cual le va a proporcionar en cierta forma los nutrientes que necesitan todos estos microorganismos para poder desarrollarse. ¿Está? Obviamente que el requisito para que crezca un microorganismo no es únicamente los nutrientes, sino también tienen que ver ¿qué? La temperatura, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora nos vamos a centrar en todo lo que es la parte de nutrición microbiana. Estos serían los temas que incluyen la unidad número 5 y vamos a ir hablando un poquito del concepto de nutriente. ¿Sí? Nosotros podemos, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es definir a la nutrición. ¿Sí? ¿Qué es la nutrición? Dice que es el proceso por el que los microorganismos toman del medio donde habitan las sustancias químicas que necesitan para poder crecer. Dichas sustancias se denominan nutrientes y los nutrientes se requieren para obtener energía y elaborar nuevos componentes celulares. O sea que si no habría nutrientes, básicamente, digamos, los microorganismos no podrían crecer, ¿sí? Eso es lo primero que ustedes tienen que tener en claro. Después, nosotros vamos a hablar de nutrientes con distintos puntos de vista. Uno que se dice con fines energéticos. ¿Qué quiere decir con fines energéticos? Todo ser vivo necesita ¿qué? Energía, ¿sí? Y esa energía tiene distintas utilidades. Y también tenemos lo que sería el punto de vista biosintético. ¿Qué quiere decir el punto de vista biosintético? Quiere decir todos aquellos nutrientes que va a necesitar el microorganismo como fuente de carbono para poder llevar a cabo lo que se llaman sus procesos metabólicos. ¿Está? Entonces, desde el punto de vista energético hablamos de la litotrofía, donde solo se requieren sustancias de origen inorgánico,
Sencillamente que son donantes ¿de qué? De electrones. Entonces acá tenemos al grupo sulfhidrilo, al azufre, al amoníaco, al nitrito y al hierro en su estado ferroso. Y desde el punto de lo que sería la organotrofía se requieren compuestos orgánicos, como por ejemplo los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Desde el punto de vista biosintético, entonces nosotros hablamos de autotrofía, que quiere decir que fijación del dióxido de carbono. Acuérdense que el dióxido de carbono es una fuente de carbono de origen inorgánico. En tanto que en la heterotrofía, la fuente orgánica del carbono son varios compuestos de naturaleza orgánica. Puede ser un hidrato de carbono, puede ser una proteína, ¿sí? Y después tenemos otros conceptos que también son importantes, por ejemplo, la autotrofía estricta, donde dice que no pueden crecer usando materia orgánica. Eso, o sea, crecen, digamos, únicamente con sustancias de naturaleza inorgánica. Y la mixotrofía, que es un metabolismo energético litótrofo, pero usa fuentes orgánicas de carbono para su metabolismo biosintético, ¿sí? Esos serían conceptos que por ahí los van a escuchar nombrar y que está bueno que lo tengan presente. Las células están compuestas de macromoléculas que se denominan carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. El agua es el solvente ideal para los organismos vivos debido a sus propiedades químicas. Entonces, digamos, una célula va a estar compuesta básicamente por lo que serían macromoléculas y un componente fundamental que es el agua. Acá, digamos, nosotros tenemos un esquemita donde tenemos la composición química de una célula bacteriana, ¿sí? Acá decimos que el 70% de la célula bacteriana es agua y un 30% son compuestos químicos, ¿sí? Dentro de ese 30% de compuestos químicos, ¿cómo están distribuidos todo lo que serían macromoléculas o sustancias de origen inorgánico? Hablamos de un 2% de polisacáridos, un 15% en proteínas, un 6% en ácido ribonucleico, un 1% en ADN, 2% de fosfolípidos y el resto, un 4%, son iones y pequeñas moléculas. ¿Está? Básicamente para tener una idea. Y los nutrientes se pueden clasificar en lo que vamos a llamar macronutrientes, micronutrientes o elementos traza, se dice, y factores de crecimiento. Entonces, en la naturaleza, estos elementos se encuentran combinados formando parte de sustancias orgánicas o inorgánicas. Algunos de los nutrientes son incorporados para construir macromoléculas, estructuras celulares por el proceso que se denomina anabolismo, y otros solo sirven para la producción de energía, que es lo que denominamos catabolismo. Y otros pueden ejercer ambos papeles, tanto de anabolismo como de catabolismo. Acá tenemos un resumen, digamos, de lo que serían los macronutrientes en la naturaleza y en los medios de cultivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde van a encontrar ustedes carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, potasio, magnesio, sodio y calcio? Todo esto, digamos, en síntesis serían ¿qué? Macronutrientes, ¿sí? Acá tenemos dónde pueden estar, en qué forma lo podemos encontrar en el ambiente, y acá tendríamos en qué forma podrían estar en donde lo que ustedes llamaban medios de cultivo, ¿sí? Yo se lo dejo para que lo lean, porque esto es más que todo para leer y recordar, no hay mucho, digamos, que entrar en detalle. Después voy a hablar un poquito yo a medida que voy avanzando, pero esto sería como un resumen o una tablita de lo que son los macronutrientes. Y lo mismo tenemos otra tablita para ¿quiénes? Para los micronutrientes, pero acá lo que hacemos es explayar qué función cumplen en la célula. Por ejemplo, el cobalto también se denomina vitamina B12, es una transcarboxilasa de bacterias del ácido propiónico. El cobre participa, digamos, de proteínas implicadas en la respiración, como el citocromo C oxidasa o en la fotosíntesis y en algunas superóxidos dismutasas. El manganeso es un activador de muchas enzimas que está presente también en las superóxidos dismutasas. El molibdeno está presente en enzimas que tienen flavina, nitrogenasas, nitratos reductasas, sulfitoxidasas y algunas forromiato deshidrogenasas. El níquel, la mayoría de las hidrogenasas, coenzima F430 de los metanógenos ureasa. El selenio,
en la formiato deshidrogenasa y en algunas hidrogenasas, el tungsteno, en algunos formiatos deshidrogenasas, oxotransferasas de los hipertermófilos como Pirococcus furiosus, el vanadio en la vanadio nitrogenasa o bromoperoxidasas, el zinc en la anidrasa carbónica alcohol, deshidrogenasa, ARN y ADN polimerasas, y proteínas que unen el ADN. Bueno, todo, como les dije, son micronutrientes que son también esenciales para algunos procesos donde participan varias enzimas. Desde el punto de vista de sus posibles papeles, ¿cuáles serían las funciones del agua en la célula bacteriana? Dice que es el principal componente del protoplasma bacteriano, es el medio donde suceden las reacciones químicas, es un reactante en exceso, producto resultante de algunas reacciones bioquímicas, y los microorganismos necesitan grandes cantidades de agua. Esto lo vamos a ver más adelante, donde hablamos de la influencia de algunos factores en el crecimiento, y lo que se mide, digamos, para el caso de microorganismos, lo que nosotros llamamos la actividad acuosa o disponibilidad de agua, ¿sí? Es un parámetro denominado actividad del agua, AW, o potencial de agua, cuyos valores normales andan entre 0,90 y 0,99. Este valor va a variar en cuanto a cada tipo de microorganismo, ¿sí? No todos los microorganismos son exigentes en cuanto al contenido acuoso, pero es esencial, digamos, el agua en toda célula, sobre todo las de origen bacteriano. No así las de hongos o en algunos casos de levaduras. El carbono. Bueno, ya sabemos que el carbono es el elemento más abundante en las macromoléculas. Acuérdense que cuando hablamos de macromoléculas son hidratos de carbono, son lípidos y proteínas, pueden ser los ácidos nucleicos también, ¿sí? Pero en ese caso hacemos referencia a macromoléculas. Dice que muchas procariotas son heterótrofas, o sea que necesitan algún tipo de compuesto orgánico como fuente de carbono para hacer nuevo material celular. Pueden necesitar aminoácidos, ácidos grasos, ácidos orgánicos, azúcares, bases nitrogenadas, compuestos aromáticos, que pueden ser utilizados por las bacterias. Y algunas procariotas son autótrofas, que dice que son capaces de construir todas sus estructuras orgánicas a partir de ¿qué? Del dióxido de carbono, ¿sí? Con la energía obtenida de la luz de compuestos inorgánicos. Entonces, por un lado vamos a tener microorganismos heterótrofos y por otro lado vamos a tener microorganismos autótrofos. Otro elemento importante es el fósforo. Se usa para la síntesis de ácidos nucleicos, de los fosfolípidos, pero aparece también en coenzimas y en proteínas. Suele requerirse en forma de fosfatos, sean orgánicos o inorgánicos. Las bacterias que pueden usar los fosfatos orgánicos poseen enzimas que se denominan fosfatasas. No dependen absolutamente de ellas, ya que pueden recurrir igualmente a los fosfatos inorgánicos. Los fosfatos orgánicos son hidrolizados por lo que se denominan fosfatasas extracelulares o periplásmicas. En el caso de las extracelulares serían en las gram negativas y periplásmicas serían las fosfatasas alcalinas. ¿Qué otros elementos o macronutrientes son importantes? El nitrógeno y el azufre. Estos elementos, nitrógeno y azufre, son requeridos por todos los seres vivos, se encuentran en las células en estado reducido, el radical amino forma parte de los aminoácidos y de las bases nitrogenadas, el radical sulfidrilo interviene en determinados aminoácidos y en coenzimas como la coenzima A, que la deben haber escuchado nombrar en química biológica. Y después también tenemos formas químicas en que el nitrógeno y el azufre entran en las bacterias. Hay algunas bacterias que requieren o son exigentes en cuanto al contenido de nitrógeno y azufre. Por ejemplo, dice que la mayoría de las bacterias fotosintéticas y muchas heterótrofas asimilan estos elementos en forma combinada inorgánica oxidada como nitratos y sulfatos. Muchas bacterias heterótrofas pueden usar algunas formas reducidas, como por ejemplo el amonio en cuanto al nitrógeno de forma inorgánica, los sulfuros en cuanto al requerimiento de azufre de tipo inorgánico, y si fuera nitrógeno de tipo orgánico serían los aminoácidos y péptidos, y si fuera azufre de tipo orgánico sería la cisteína.
Y también hay una particularidad, por ejemplo, de algunas bacterias que se denominan fijadoras de nitrógeno. Son aquellas que pueden usar el nitrógeno de la atmósfera para la asimilación de este nutriente, ¿sí? Son algunas bacterias, no todas, pero son algunas digamos, del grupo Azotobacter, creo que es un género, digamos. En cuanto a sales minerales, bueno, dice que son la fuente de aniones y de cationes para la célula. Los siguientes cationes se necesitan en cantidades relativamente grandes, como el potasio, el magnesio, el calcio y el hierro, ¿sí? El ion potasio interviene en la activación de una variedad de enzimas, incluyendo las que participan en la síntesis de proteínas. En gran positiva, el potasio está asociado a los ácidos teicoicos de la pared celular. El ion magnesio estabiliza ribosomas, membranas y ácidos nucleicos como cofactor en muchas reacciones, especialmente las que implican la transferencia de grupo fosfato. Participan de las clorofilas y bacterioclorofilas de bacterias fotosintéticas. El ion calcio es un cofactor de ciertas enzimas como las proteinasas. El hierro también es un compuesto o un elemento importante porque participa en muchas moléculas implicadas en procesos de respiración, como citocromo y ferroproteínas noémicas, que son proteínas de un complejo hierro-azufre, intervienen como cofactor en ciertas enzimas. El hierro, principalmente como ion ferroso, suele estar acomplejado en la naturaleza formando sales insolubles. Y las bacterias disponen de una serie de moléculas denominadas sideróforos que son capaces de captar ese hierro. O sea que por un mecanismo o por este tipo, digamos, de moléculas, pueden hacer que este hierro en estado ferroso esté disponible para las bacterias. Después tenemos lo que serían los micronutrientes. El manganeso es un cofactor de ciertas enzimas y a veces puede sustituir al magnesio. El cobalto se requiere casi exclusivamente para la vitamina B12. El zinc interviene en la estabilización del complejo enzimático como las ADN y ARN polimerasas. Acá hay un error porque acá lo tendría que haber bajado al zinc, o sea, iría cobalto, zinc acá abajo, ¿sí? Este punto me equivoqué, así que ya lo voy a corregir en el Power. El molibdeno participa en las llamadas molibdoflavoproteínas implicadas en la asimilación de nitratos y también participa como cofactor en el complejo nitrogenasa. El níquel participa en hidrogenasas, enzimas que captan o liberan hidrógeno. Y después tenemos lo que serían los factores de crecimiento. ¿Qué son los factores de crecimiento? Son moléculas orgánicas específicas que en pequeñas cantidades algunas bacterias necesitan para crecer. Como por ejemplo, de factores de crecimiento tenemos vitaminas, que son cofactores enzimáticos, los aminoácidos que se utilizan para la síntesis de proteínas, algunas purinas que se utilizan para la síntesis de ácidos nucleicos y algunas pirimidinas que también se utilizan para la síntesis de ácidos nucleicos. La mayoría de los microorganismos no son capaces de sintetizar. Por eso, digamos, se denominan factores de crecimiento que son importantes para que puedan crecer algunos microorganismos que se denominan exigentes. Bueno, y aquí tienen algunos ejemplos. Yo no los voy a, digamos, se los dejo como para que ustedes lo puedan estudiar. Todo esto serían factores de crecimiento y estas serían las funciones principales, ¿sí? Bien, y en cuanto a los requerimientos energéticos, existe una clasificación de los microorganismos. Se llaman autótrofos, heterótrofos, quimiótrofos, quimiolitótrofos, quimiorganótrofos, quimiautótrofos, fotótrofos, fotoautótrofos, fotoheterótrofos y quimioheterótrofos, ¿sí? Y al ladito tenemos lo que serían las fuentes de carbono y las fuentes de energía. Entonces, digamos, un autótrofo es aquel que utiliza como fuente de carbono únicamente al dióxido de carbono y no necesita ninguna fuente de energía. Los heterótrofos utilizan como fuente de carbono compuestos de origen orgánico. Los quimiótrofos utilizan como fuente de energía compuestos químicos. Los quimiolitótrofos utilizan compuestos químicos de naturaleza inorgánica como fuente de energía. Los quimiorganótrofos utilizan compuestos químicos de naturaleza orgánica. Los quimiautótrofos utilizan como fuente de carbono el dióxido de carbono y como fuente de energía compuestos químicos. Y después tenemos los fotótrofos que utilizan luz como fuente de energía, los fotoautótrofos que utilizan dióxido de carbono como fuente de carbono y luz como fuente de energía,
los fotoheterótrofos que utilizan compuestos orgánicos como fuente de carbono y luz como fuente de energía, y los quimioheterótrofos que utilizan compuestos orgánicos con fuente de carbono y compuestos químicos con fuente de energía. Esta es una clasificación, digamos, que en cierta forma ustedes se tienen que acordar, digamos, porque es importante para saber o clasificar a los microorganismos de acuerdo a sus requerimientos energéticos. Y acá lo que hago es presentarle, digamos, lo que sería la composición típica de compuestos orgánicos e inorgánicos de microorganismos, ¿sí? Acá tenemos lo que sería nosotros el porcentaje de materia en base seca, se dice, en promedio, digamos, en cuanto a la cantidad de nutrientes o de macronutrientes, en este caso en realidad no son macronutrientes, sino son elementos que requieren, en este caso, los microorganismos, o están presentes, digamos, en una bacteria. Fíjense, digamos, que el carbono, digamos, anda en un mismo porcentaje tanto para bacterias, levaduras como hongos, en un 48%. Nitrógeno hay más en bacterias que en levaduras y hongos. Proteínas hay más también en bacterias que en levaduras y hongos. Carbohidratos hay más en bacterias, hay menos en bacterias, más hay en hongos y levaduras. Los lípidos están presentes casi en la misma proporción en estas tres clases de microorganismos. Los ácidos nucleicos, hay muchos más ácidos nucleicos en bacterias que en levaduras y hongos. Y en cuanto a ceniza, digamos, están en la misma proporción. Y acá tendríamos composición típica de compuestos inorgánicos, o sea, serían los elementos, si lo queremos hablar como los que se encuentran en menor cantidad, digamos, en bacterias, hongos y levaduras también, fíjense, pero estos son gramos por 100 gramos de peso seco de una muestra. Tenemos fósforo, más en levaduras, en bacterias que en hongos y levaduras. El azufre también, digamos, más en bacterias. Potasio igual. El magnesio anda en la misma proporción para los tres microorganismos. El sodio hay más en bacterias. El calcio no hay mucha diferencia tampoco. El hierro hay más en hongos y levaduras. Cobre no hay en hongos, ni manganeso, ni molibdeno. Cobre y manganeso hay en bacterias y levaduras. El molibdeno hay únicamente en levaduras y esto sería porcentaje de ceniza, digamos, de lo que serían los compuestos de naturaleza inorgánica. Y acá tenemos lo que nosotros decimos los elementos y sus funciones biológicas. El hidrógeno es un constituyente del agua celular y materiales celulares orgánicos. El oxígeno es un constituyente del agua celular y materiales celulares orgánicos, como el oxígeno, como aceptor final de electrones. El carbono es un constituyente de materiales celulares orgánicos. El nitrógeno es un constituyente de proteínas, ácidos nucleicos y coenzimas. El azufre es un constituyente de proteínas como la cisteína y metionina, de algunas coenzimas como la coenzima A-cocarboxilasa. Después tenemos al fósforo como constituyente de ácidos nucleicos, fosfolípidos y coenzimas. El potasio es uno de los principales cationes inorgánicos de la célula como cofactor también de algunas enzimas. El magnesio es importante cofactor inorgánico en muchas reacciones enzimáticas, incluyendo aquellas que requieren ATP, y funciona uniendo las enzimas a los sustratos y es un componente de la clorofila. El calcio es importante catión celular y cofactor de algunas enzimas como las proteasas. Y tenemos al hierro, constituyente de citocromo y otras o no hemoproteínas, cofactor de numerosas enzimas. El cobalto, constituyente de la vitamina B2 y de sus coenzimas derivadas. Cobre, zinc, níquel y molibdeno son constituyentes inorgánicos de enzimas especiales. Bien, voy a parar un ratito acá. Quiero saber si me quieren preguntar algo.